Encontré una carta escondida entre los libros de mi hijo, y cuando la leí, sentí que el aire se me escapaba del pecho. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. La tinta estaba un poco corrida, como si las lágrimas de alguien hubieran pasado por allí antes que las mías. En ese momento, comprendí que nada de lo que creía saber sobre la muerte de mi hijo era cierto, y lo que esa carta guardaba cambiaría mi vida para siempre. Soy Rosaura, y esta es mi historia. Si alguna vez perdiste a alguien y sentiste que el mundo se detuvo, quédate conmigo hasta el final. Lo que voy a contarte no solo es una historia de dolor, sino también de amor, de secretos y de la fuerza que una madre puede tener incluso cuando todo parece perdido. Antes de continuar, te invito a que te quedes hasta el último minuto, y si te conmueven las historias reales de madres como tú y como yo, suscríbete al canal y dale tu apoyo. Lo que descubrirás a continuación merece ser escuchado con el corazón abierto. Todavía podía sentir el temblor en mis manos cuando guardé aquella carta en el mismo libro donde la había encontrado. Traté de respirar hondo, pero el silencio de la casa me pesaba como si tuviera vida propia. Me llamo Rosaura, tengo 62 años, y vivo en San Cristóbal de las Casas, en el corazón de Chiapas. Aquí los días amanecen cubiertos de neblina, y el sonido de las campanas parece mezclar el presente con los recuerdos. Desde que mi esposo murió hace ya muchos años, esta casa de adobe se volvió mi refugio y mi prisión. A veces creo que las paredes respiran conmigo, o que guardan cosas que no quiero escuchar. Mi hijo Emilio fue mi razón para seguir de pie. Ingeniero, responsable, de esos hombres que parecen tener una respuesta para todo. Cuando se mudó a Guadalajara, sentí un vacío que no supe llenar. Decía que era solo por trabajo, que regresaría cada mes. Pero las promesas de los hijos se las lleva el viento cuando la vida corre deprisa. Recuerdo su última visita. Traía el mismo brillo en los ojos que tenía de niño, aunque detrás se escondía algo que entonces no supe ver. Cocinamos juntos, reímos, y antes de marcharse, me abrazó más fuerte de lo habitual. Aquella fue la última vez que sentí su calor. Una semana después, sonó el teléfono. Era de noche, llovía. Una voz desconocida me dijo que Emilio había tenido un accidente en carretera, que había perdido el control del coche, que murió al instante. Las palabras al instante me atravesaron el pecho como un cuchillo. ¿De verdad alguien puede morir así de rápido, sin despedirse? Pasó un año, aunque algunos días siento que fue ayer. Las personas del pueblo fueron desapareciendo de mi puerta con el tiempo. La compasión también se cansa. Solo doña Elvira, mi vecina, sigue viniendo cada domingo con pan caliente. No hablamos de Emilio, pero sus ojos lo dicen todo. Esa mañana, el aire olía a tierra mojada. Abrí las ventanas y dejé entrar la luz gris del amanecer. Decidí limpiar el cuarto de mi hijo, algo que había evitado durante meses. No por flojera, sino por miedo. Miedo a abrir un cajón y encontrarlo aún allí, en una camisa, en un olor, en una sombra. Tal vez hoy sea el día, me dije. Y al cruzar el umbral del cuarto, el silencio cambió de forma. No era un silencio cualquiera, era el mismo que se siente cuando alguien te observa sin estar. Todo estaba como él lo dejó. Los libros alineados, una taza con el borde roto sobre el escritorio, el reloj detenido a las 11:20. Cada detalle parecía esperar su regreso. Me senté en la cama y el colchón aún conservaba la huella de su cuerpo. Afuera, el viento agitaba las cortinas. Juraría que escuché su voz entre el murmullo de los árboles. ¿Sería mi mente? ¿O los muertos encuentran formas de no irse del todo? Encendí una vela junto a su fotografía. Hijo, susurré, hoy vuelvo a tu espacio. No sé si estoy lista, pero tengo que hacerlo. La llama tembló, como si entendiera. El polvo caía en hilos dorados sobre los muebles. Cada partícula era un recuerdo suspendido. Mientras pasaba el trapo por el estante, sentí una corriente fría en la espalda. Algo me hizo girar. No había nadie, solo el eco de la casa respirando conmigo. Aquel día no lo sabía, pero al atreverme a limpiar ese cuarto, estaba despertando algo más que recuerdos. Algo que llevaba demasiado tiempo esperando que lo encontrara. El aire del cuarto de Emilio era distinto aquella mañana, más denso, casi espeso. Cerré la puerta detrás de mí y sentí que el tiempo se detenía. Había pasado un año, pero el olor seguía allí, una mezcla de madera vieja,
papel y esa colonia suave que él usaba desde joven. Cada rincón parecía guardar un suspiro, un eco de su voz. Pasé la mano por el respaldo de la silla donde tantas veces se sentó a trabajar. La madera estaba fría, áspera. El polvo se levantó en pequeñas nubes que bailaban con la luz del amanecer. No tuve el valor de limpiarlo del todo. Era como si borrar el polvo fuera borrar su rastro. Las paredes, pintadas de un tono crema que ahora se había vuelto gris, conservaban marcas de los cuadros que él colgaba cuando era adolescente. Un póster de ingeniería, una foto con sus amigos de universidad y al centro, el retrato familiar que tomamos cuando cumplió 20 años. El marco estaba ligeramente rajado en una esquina. Me acerqué y pasé el dedo sobre la grieta. La fotografía seguía intacta, pero su sonrisa parecía más lejana, como si también se hubiera ido. Creí haber llorado todo, me dije en voz baja, pero cada vez que entro aquí, descubro que todavía me queda una lágrima más. Me senté en la cama. El colchón se hundió bajo mi peso y crujió, como si también recordara. El cobertor azul, algo desteñido, tenía el olor de los días felices. Recordé la tarde en que lo compramos juntos en el mercado. Él insistió en elegir ese tono de azul porque decía que le recordaba al cielo de Chiapas después de la lluvia. El reloj de pared, detenido desde la noche del accidente, marcaba siempre las 11:20. Nunca quise darle cuerda. Hay cosas que es mejor dejar quietas, pensé. El tic-tac me faltaba, pero su silencio me resultaba más honesto. Un rayo de luz entró por la ventana y se posó sobre una estantería. Los libros de Emilio estaban alineados con precisión. Algunos tenían notas pegadas en los bordes, su letra apretada y clara. «Nunca dejes de aprender», solía decirme. En ese momento, mi pecho se apretó. Me di cuenta de que en algún lugar de esta casa seguía viviendo una parte de él, y que yo caminaba entre sus sombras tratando de no hacer ruido. El suelo de madera crujía con cada paso. Caminé hasta el pasillo que conectaba con la sala. Las tablas se quejaban bajo mis pies, como si protestaran por mi presencia. Afuera, el viento golpeaba los cristales. Me estremecí. En la sala, el aire olía a humedad. Las cortinas, pesadas y viejas, colgaban como párpados cansados. Encendí una lámpara de mesa. La bombilla parpadeó 2 veces antes de estabilizarse. Esa luz amarilla y débil llenó el espacio de una tristeza tibia, como si la casa respirara conmigo. Sobre el aparador, una hilera de fotos. Mi boda, el primer día de escuela de Emilio, una imagen de mi esposo sosteniendo a nuestro hijo cuando apenas tenía 1 año. Los 3 sonreíamos. Me acerqué, acaricié el vidrio de una de ellas y noté el polvo acumulado. Lo limpié con un pañuelo. Detrás del cristal, nuestros rostros parecían más vivos por un segundo, pero al apartarme, la luz volvió a volverse opaca. «El tiempo no borra, solo esconde», susurré. Me senté en el sillón donde Emilio solía leer. El tapizado estaba gastado, con una mancha que nunca logré quitar. Cerré los ojos y por un instante lo imaginé allí, con el ceño fruncido, concentrado, murmurando mientras leía. Pude casi escuchar su voz. Entonces, un ruido leve vino del pasillo. Era como si algo se hubiera movido, un roce de tela, un suspiro. Me quedé inmóvil. Debe ser el viento, pensé, pero el viento no abre puertas, ni hace sonar los escalones. Abrí los ojos. Miré alrededor. Nada, solo el silencio que parecía mirarme de vuelta. A veces creo que la casa intenta hablarme, no con palabras, sino con gestos. Una ventana que se cierra sola, un cuadro que se inclina, un aroma que aparece de la nada. Quizás sean mis ganas de creer que Emilio todavía está cerca, o tal vez sea algo más. La tarde comenzó a caer. Afuera, los tejados se teñían de naranja y las campanas de la iglesia repicaban a lo lejos. Preparé café, el mismo que él solía tomar por las mañanas. El aroma llenó la cocina y me hizo sonreír. Pero la sonrisa duró poco. Tomé una taza y regresé a su habitación, como si ese lugar me llamara una y otra vez. El polvo en el aire brillaba con los últimos rayos de sol. Me senté otra vez en la cama, sosteniendo la taza entre las manos. El calor me reconfortó. Miré alrededor con calma, como si fuera la primera vez que veía todo aquello. El armario de madera con una puerta que ya no cierra bien, la alfombra gastada, las sombras largas que se estiraban sobre el suelo.
Una corriente de aire entró por la ventana. La llama de la vela junto a su fotografía titiló, proyectando sombras que danzaban por las paredes. Por un momento tuve la sensación de que no estaba sola. «¿Emilio?», susurré. Nadie respondió, pero algo dentro de mí se encogió. Quizás era mi mente, o tal vez la presencia de quien aún no se ha ido del todo. Apoyé la cabeza contra la pared y respiré despacio. Creí haber llorado todo, pero en ese instante comprendí que el dolor tiene capas, como el polvo sobre los muebles. Por más que uno limpie, siempre queda un resto invisible. El sonido de la lluvia comenzó a llenar el techo. Pequeños golpes sobre las tejas, constantes, casi hipnóticos. Cada gota parecía marcar un recuerdo. Pensé en todas las veces que Emilio corrió bajo la lluvia de niño, riendo, empapado, libre. La lluvia, el olor a café, la luz tenue, todo se mezcló en un silencio que dolía y al mismo tiempo me abrazaba. Y mientras el agua seguía cayendo, sentí que la casa volvía a respirar, como si se preparara para contarme algo que yo aún no estaba lista para escuchar. El sonido de la lluvia se fue apagando lentamente hasta volverse un murmullo. La vela que había dejado encendida en la habitación de Emilio seguía ardiendo. Su luz temblaba como si también tuviera miedo. Me quedé allí sentada, con la taza de café fría entre las manos, observando los libros de mi hijo. Era curioso. Aunque había limpiado el polvo, el estante parecía volver a cubrirse de una capa fina, como si el tiempo insistiera en reclamar lo que era suyo. Me levanté despacio. Algo dentro de mí, una voz apenas audible, me decía que debía seguir ordenando. Quizás porque el movimiento me daba la ilusión de avanzar, o quizás porque, sin saberlo, ya presentía que ese día no sería como los otros. Pasé los dedos por el lomo de cada libro. Había manuales de ingeniería, novelas antiguas y una Biblia que pertenecía a mi esposo. Emilio solía decir que la guardaba por respeto, aunque nunca lo vi leerla. El cuero de la tapa estaba agrietado y al tocarlo, un escalofrío me recorrió los brazos. La tomé con cuidado. Era más pesada de lo que recordaba. Cuando la abrí, un olor a papel viejo me envolvió. Entre las páginas había flores secas, marcas de lectura y algo más. Vi un borde blanco, como de un sobre, apenas asomando entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mi respiración se detuvo un instante. Saqué el sobre con delicadeza. Estaba amarillento, algo doblado pero intacto. En el frente reconocí la letra de mi hijo. Para mamá, si alguna vez descubres la verdad. Sentí un golpe en el pecho. ¿La verdad? ¿Cuál verdad? El sobre estaba cerrado, pero no sellado. Lo sostuve entre los dedos, incapaz de abrirlo. Tenía miedo, y no sabía de qué. No era solo un papel. Era como si Emilio estuviera allí, hablándome desde el otro lado del tiempo. Me senté en la cama, la Biblia aún abierta sobre el regazo. La llama de la vela se inclinó, como si respirara conmigo. Afuera, el viento volvía a levantarse, empujando las ramas contra los cristales. Apreté el sobre entre las manos. La textura del papel era áspera, pero tibia. No sé cuánto tiempo estuve así, inmóvil, mirando su letra una y otra vez. El trazo firme, las curvas cuidadas. La letra de un hombre que tenía algo importante que decir y no pudo hacerlo en vida. «¿Qué intentabas contarme, hijo?», murmuré. Nadie respondió, solo el sonido del viento. Por un momento pensé en guardarlo sin abrir, dejarlo donde lo había encontrado. Pero algo en mí no me lo permitió. Había pasado un año desde su muerte, un año de preguntas sin respuesta, y ahora ese sobre era lo único que me separaba de la verdad que tanto había temido. Me levanté y caminé hasta la ventana. La neblina había vuelto, cubriendo el jardín como un manto. Me reflejé en el vidrio, mi rostro cansado, los ojos hinchados de tanto llorar. «¿De verdad quiero saber?», me pregunté. La vela titiló otra vez. Parecía una señal. Apoyé el sobre la mesa de noche. Lo miré largo rato. A mi alrededor, la casa entera guardaba silencio. Ni siquiera los grillos se atrevían a cantar. Era como si el mundo entero esperara a que yo tomara una decisión. Volví a sentarme. Pasé los dedos por la inscripción. «Para mamá, si alguna vez descubres la verdad». Cada palabra parecía escrita con un propósito. No había tachaduras. No había duda. Solo certeza. Recordé la última conversación que tuvimos.
Emilio había llamado una noche antes de su viaje. Su voz sonaba extraña, tensa. «Estoy bien, mamá», me dijo. «Solo necesito resolver unas cosas del trabajo. No te preocupes». Yo, como siempre, lo creí. Ahora, esas palabras resonaban distintas. Un nudo se formó en mi garganta. Cerré los ojos. El aire olía a cera, a madera húmeda, a recuerdos que no saben morir. No era un simple accidente, susurró una parte de mí. Pero enseguida lo aparté. No quería pensar, solo quería escucharlo otra vez, aunque fuera a través de su letra. Me incliné sobre la mesa y apoyé la frente en mis manos. Sentí el corazón latir lento, pesado. ¿Qué harías tú si encontraras algo así, un mensaje de alguien que ya no está? Dímelo en los comentarios. ¿Lo abrirías, sí o no? El sonido del reloj en la sala marcó la medianoche. Cada tic parecía una cuenta atrás. Toqué el borde del sobre. Noté que tenía una mancha, como si una lágrima hubiera caído sobre él mucho antes. Quizás la suya, o la mía, en otro tiempo. El viento golpeó una ventana del pasillo, haciendo que la puerta se moviera apenas. La vela se apagó. Me quedé a oscuras. Solo el resplandor tenue del cielo nublado entraba por la ventana. En esa penumbra, el sobre parecía brillar por sí solo. Lo sostuve otra vez. Pude sentir el peso del papel en mis manos, pero también el peso de todo lo que implicaba. Había esperado un año para esto, aunque no lo supiera. Un año de silencio, de rezos, de noches mirando al techo sin entender. Si alguna vez descubres la verdad. La frase daba vueltas en mi cabeza, como un eco que no se cansa de repetir su propio nombre. Respiré hondo. El aire estaba helado. La casa parecía mirarme, expectante. Me levanté, buscando cerillas. Encendí una nueva vela. La llama se alzó firme, amarilla, como si quisiera acompañarme. El sobre descansaba sobre la Biblia abierta. Me senté frente a él, con las manos apoyadas en las rodillas. Sentí una paz extraña, como si el miedo se hubiera transformado en necesidad. La necesidad de entender. La llama iluminó su nombre escrito en una esquina. Emilio. Mi hijo. Mi único hijo. Y su letra, tan viva, tan cercana, parecía llamarme por última vez. Cerré los ojos y recé en silencio. No pedí respuestas, solo valor. Porque a veces, el amor de una madre no se mide por lo que puede soportar, sino por lo que se atreve a descubrir. Apreté el sobre una vez más contra mi pecho. El corazón me golpeaba con fuerza. No sabía lo que estaba a punto de leer, pero sí sabía algo. Después de esa carta, nada volvería a ser igual. El viento volvió a soplar, arrastrando el murmullo de la lluvia lejana. Y allí, en el centro de esa noche silenciosa, con la vela ardiendo y el alma en vilo, supe que estaba lista para enfrentar la verdad, aunque todavía no me atreviera a abrirla. Apreté el sobre contra mi pecho durante varios minutos antes de decidirme a abrirlo. La vela seguía encendida, lanzando sombras que se movían por las paredes como si el aire respirara conmigo. No había ruido, solo el sonido de mi propio corazón. Con un suspiro, deslicé el dedo bajo la solapa del sobre y lo abrí. Dentro había una sola hoja doblada en 3 partes. La desplegué con cuidado, temiendo que se deshiciera entre mis manos. Reconocí la letra de Emilio. Era su trazo firme, pero en esta carta había algo distinto. Las líneas estaban ligeramente torcidas, la tinta más oscura en algunos puntos, como si hubiera escrito con prisa o con miedo. Leí la primera frase y sentí un nudo en la garganta. «Mamá, si estás leyendo esto, significa que algo me salió mal». Mis dedos temblaron. Continué leyendo despacio, palabra por palabra, como si cada una pesara más que la anterior. «Quiero que sepas que hice todo lo posible por mantenerte al margen, por protegerte, pero hay cosas que ya no puedo controlar. Desde hace meses he recibido amenazas, llamadas sin nombre, mensajes que me dicen que deje de hacer preguntas. No sé hasta dónde pueden llegar, pero estoy seguro de que no se detendrán». Tragué saliva. La luz de la vela titiló, como si también se estremeciera. «No te preocupes por mí, mamá. No estoy solo. Hay alguien que me ha ayudado, alguien a quien amo y que ahora está en peligro. Si me pasa algo, por favor, prométeme que la ayudarás. Ella no tiene a nadie más». Detuve la lectura. «¿Alguien a quien amo?», murmuré. No recordaba que Emilio me hubiera hablado de ninguna mujer desde hacía años.
Siempre decía que el trabajo no le dejaba tiempo, que las relaciones solo complicaban las cosas. Continué leyendo. El corazón acelerado. Sé que si me ocurre algo, dirán que fue un accidente. No lo creas. Mamá, no fue casualidad. Si algún día dudas, si algo no encaja, busca a Camila. Ella sabe todo. Ahí me detuve. Camila. Ese nombre cayó sobre mí como una piedra. Lo repetí en voz baja, una y otra vez, intentando recordar si alguna vez lo había escuchado. Camila. Nada. Ninguna imagen venía a mi mente. Miré la carta de nuevo, esperando encontrar más. Alguna pista, una dirección, una firma. Pero no había nada. Solo su nombre al final, Emilio, y un trazo largo debajo, como si hubiera querido subrayar su despedida. Volví a leerla desde el principio. Cada palabra me dolía como una herida nueva. No podía dejar de imaginarlo escribiendo a escondidas, tal vez en la noche, con la puerta cerrada, con el miedo respirándole en la nuca. ¿Qué había descubierto? ¿Quién lo amenazaba? ¿Y quién era esa mujer, Camila, que ahora aparecía en medio de todo? Me llevé la mano al pecho. Sentía que el aire no alcanzaba. La vela se consumía lentamente. En la cera derretida podía ver el reflejo de mi rostro. Parecía una mujer que envejecía con cada palabra que leía. «¿Por qué no me dijiste nada, hijo?», susurré. «¿Por qué llevabas este peso tú solo?». El papel temblaba entre mis dedos. Por un instante pensé en el día de su funeral. En todos los que se acercaron a decirme lo mismo. «Fue un accidente, señora, un terrible accidente». Pero en sus ojos nunca vi verdad. Solo lástima. Ahora entendía por qué. Me puse de pie. Caminé por la habitación con la carta aún en la mano. Afuera, la lluvia había parado, pero el cielo seguía cubierto. En ese silencio nuevo, sentí que algo en mí se partía. «¿Quién es Camila?», pregunté en voz alta. Mi voz rebotó contra las paredes, pero ninguna respuesta volvió. Acaricié la letra de su firma, ese trazo firme que siempre ponía al final de todo lo que escribía. No podía ser una coincidencia. Si había dejado esa carta escondida en la Biblia, era porque quería que la encontrara cuando fuera el momento. Y ese momento era ahora. Me senté otra vez. Leí la carta una tercera vez, deteniéndome en cada línea. Mensajes, amenazas, alguien lo ayudaba. Todo encajaba con esa inquietud que yo había sentido las últimas veces que hablamos. Su voz distante, sus silencios largos, esas llamadas cortas en las que parecía no querer hablar mucho. Recordé que en su última visita había recibido una llamada mientras preparábamos la cena. Se apartó al pasillo y habló en voz baja. Cuando volvió, fingió una sonrisa. Yo le pregunté si pasaba algo, y él respondió: «Nada, mamá. Cosas del trabajo». Pero esa noche no durmió bien. Lo escuché caminar de un lado a otro, y cuando fui a su cuarto, me dijo que solo pensaba. No era el trabajo. Era esto. Tomé aire. Cada detalle cobraba sentido, y al mismo tiempo, todo se desmoronaba. Me levanté y apoyé la carta sobre la mesa. La vela ya estaba casi consumida, y su llama se inclinaba como si también se rindiera. Cerré los ojos. Pude verlo de nuevo, con su sonrisa cansada, diciéndome que no me preocupara. Y yo, tan ingenua, creyéndole. «Te juro, Emilio», murmuré, «que voy a descubrir quién era esa mujer y lo que te pasó». En ese momento, una ráfaga de viento abrió la ventana. La llama se extinguió de golpe. Me quedé en la penumbra, con la carta entre las manos y el corazón latiendo como un tambor. No sé si fue el viento o algo más, pero sentí que la casa entera me observaba, esperando mi próxima decisión. La verdad estaba allí, frente a mí, escrita con su letra, pero incompleta. Y por primera vez en un año, tuve miedo de la oscuridad. Respiré profundo y volví a leer la última línea. «Si algo me pasa, busca a Camila. Ella sabe todo». Las palabras parecían brillar con la luz de la vela extinguida, como si no quisieran dejarme en paz. «¿Quién eres, Camila? ¿Por qué mi hijo confió en ti y no en mí?». Tomé la carta, la guardé dentro de la Biblia y la presioné contra mi pecho. El silencio era tan espeso que podía oír el tic del reloj en la sala. Cerré los ojos. Sabía que lo que venía después cambiaría mi vida, pero aún no estaba lista para dar el siguiente paso. Antes de continuar, si esta historia te ha tocado el corazón como me tocó a mí, quédate conmigo. Lo que viene no es fácil,
pero cada palabra de esta carta merece ser escuchada. Dale tu apoyo a este canal, suscríbete y acompáñame. Lo que descubriré después no te dejará indiferente. Dormí poco esa noche, o quizá no dormí en absoluto. La carta de Emilio seguía sobre mi mesa, doblada con cuidado, pero cada palabra se había grabado en mi mente como una marca de fuego. Camila, ese nombre me acompañó incluso en los sueños. Lo escuchaba entre el viento, en el crujido de la madera, en el eco de los pasos de mi hijo por el pasillo. Cuando el primer rayo de sol cruzó la ventana, supe que no podía quedarme quieta. Tomé una decisión. No podía seguir viviendo entre preguntas. Si Emilio había confiado en esa mujer, yo tenía que encontrarla. Quizás ella tenía las respuestas que él no pudo dejarme. Preparé café y me senté junto a la ventana, mirando cómo la neblina cubría el pueblo. Las montañas parecían aún dormidas, envueltas en ese silencio que precede a los secretos. Afuera, el sonido de los gallos me recordó que el mundo seguía girando, aunque el mío se hubiera detenido hace un año. Guardé la carta dentro de mi bolso, la doblé con cuidado como si fuera algo sagrado. Me puse un abrigo y salí a la calle. El aire de la mañana era frío y húmedo. Caminé despacio, sin rumbo claro, dejándome guiar por la intuición. San Cristóbal de las Casas es un pueblo donde todos se conocen, donde nada pasa desapercibido, o al menos eso creía. Caminé por las calles empedradas, saludando con un leve gesto a los vecinos que aún recordaban a Emilio. Algunos respondían con una sonrisa triste, otros bajaban la mirada. Era como si su nombre aún pesara demasiado. La primera persona a la que pensé en preguntar fue doña Teresa, mi amiga de toda la vida. Había sido vecina mía durante más de 30 años, una mujer fuerte, curiosa y siempre atenta a lo que pasaba en el barrio. Si alguien podía saber algo, era ella. Toqué la puerta de su casa, y al poco rato apareció con su delantal manchado de harina. «Rosaura, hija, hace tiempo que no te veía tan temprano por aquí», dijo sonriendo. «Necesito hablar contigo», respondí, tratando de mantener la voz firme. Entré en su cocina. El aroma del pan recién hecho llenaba el aire. Me sirvió café sin preguntar, como solía hacerlo cuando sabía que yo tenía algo importante que decir. «Se trata de Emilio», dije finalmente. Vi cómo su rostro cambiaba. Bajó la mirada y se sentó frente a mí. «¿Qué pasa con él, Rosaura?» Saqué la carta del bolso y la puse sobre la mesa. No la abrí, solo la miré. «Encontré esto anoche», dije. Él escribió que, si algo le pasaba, debía buscar a una mujer. Se llama Camila. ¿Tú la conoces? Doña Teresa se quedó en silencio unos segundos. Su mano tembló ligeramente al llevar la taza a los labios. «Camila», repitió en voz baja. «Ese nombre me suena, pero no estoy segura». La miré fijamente. Había algo en su tono que no coincidía con sus palabras. «Teresa, dime la verdad. ¿Sabes quién es?» Ella suspiró, como si el aire le pesara. «Escucha, Rosaura. Después de lo que pasó con Emilio, hubo muchas habladurías. Yo no quise decirte nada porque estabas destrozada. Algunos decían que él salía con una muchacha más joven que la conoció en el taller donde trabajaba. Pero nadie sabía su apellido ni de dónde venía. ¿Era Camila? No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Lo único que sé es que, después del accidente, esa muchacha desapareció del pueblo. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. ¿Desapareció? Doña Teresa asintió despacio. Dicen que se fue a Guadalajara. Otros dicen que se mudó al norte. Nadie la vio más. Y los pocos que sabían de ella prefirieron callar. El silencio se hizo espeso entre nosotras. Afuera, el sonido de un perro ladrando rompió la quietud. «Teresa, necesito saber más. ¿Alguien podría tener una dirección, un número, algo?» Ella negó con la cabeza. «No creo. Pero tal vez padre Esteban sepa algo. Él fue quien acompañó a Emilio en la misa antes del viaje. Si alguien escuchó sus últimas confesiones, fue él». Agradecí su sinceridad, aunque su mirada evitaba la mía. Me despedí y salí a la calle. El sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, pero el aire seguía helado. Caminé hacia la iglesia. El templo de San Nicolás estaba casi vacío. El olor a incienso y a madera vieja me envolvió apenas crucé la puerta. En el altar, las velas titilaban y el murmullo lejano de un rezo llenaba el espacio.
Encontré al padre Esteban ordenando unos libros junto al confesionario. Su rostro sereno contrastaba con la inquietud que yo llevaba dentro. «Buenos días», padre, saludé con respeto. Él levantó la vista y sonrió. «Rosaura, hacía tiempo que no te veía por aquí. ¿Cómo te encuentras?» Un poco confundida, padre, y con muchas preguntas. Le conté brevemente lo del sobre y la carta. Mientras hablaba, él me escuchaba en silencio, con el ceño fruncido. «¿Camila?», repitió al oír el nombre. Sí, recuerdo ese nombre. Mi corazón dio un salto. ¿La conoció? El padre bajó la voz. No mucho. Era una joven que venía a misa de vez en cuando. Muy discreta. Creo que trabajaba en un taller de carpintería. Emilio solía acompañarla alguna vez. Nunca pensé que hubiera algo más entre ellos. ¿Sabe dónde vive?, pregunté con ansiedad. El padre negó lentamente. No. Después del accidente, dejó de venir. La gente comentaba que se había marchado del pueblo, pero nadie supo a dónde. Su respuesta fue un golpe. Todo lo que encontraba eran muros, silencios, evasivas. Padre, ¿por qué todos callan cuando menciono su nombre? Él respiró hondo antes de responder. Porque hay heridas que aún no cierran, Rosaura. Y porque a veces la verdad duele más que el silencio. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Sentí una mezcla de miedo y determinación. No me importa si duele, padre, dije con voz temblorosa. Solo quiero saber qué le pasó a mi hijo. Él asintió despacio, con una mirada llena de compasión. Lo entiendo. Pero si decides seguir este camino, prepárate. No todos estarán dispuestos a ayudarte. Agradecí su tiempo y salí del templo. El sol ya estaba alto, pero la luz no alcanzaba a calentarme. Mientras caminaba por la plaza, vi pasar a algunas personas que bajaban la voz al verme. Un par de mujeres se persignaron. Comprendí entonces que el nombre de Emilio seguía siendo un eco incómodo en el pueblo. Regresé a casa con el alma en vilo. Puse la carta sobre la mesa, junto a la Biblia. La miré como si fuera una brújula que aún no sabía leer. No conocía el rostro de Camila, ni su voz, ni su historia. Pero algo dentro de mí me decía que ella estaba más cerca de lo que todos creían. Esa tarde, el viento volvió a soplar fuerte, haciendo vibrar los cristales. Me quedé mirando por la ventana, con el corazón lleno de preguntas. El nombre de Camila seguía resonando en mi cabeza, suave y firme, como una promesa pendiente. Y supe que, aunque nadie quisiera hablar, yo no iba a detenerme. Porque una madre no descansa hasta encontrar la verdad. Todavía no tenía un rostro, ni una pista, ni un destino claro. Pero ya había dado el primer paso. El paso más difícil. Dejar de temer al pasado y comenzar a buscar. El día siguiente amaneció con un cielo gris, pesado, como si el pueblo entero compartiera mi confusión. Había pasado la noche en vela, repasando una y otra vez cada palabra de la carta de Emilio. «Busca a Camila», me repetía mentalmente, como una oración que aún no sabía descifrar, pero las calles, las voces, incluso el aire, parecían conspirar para ocultarla. Al salir de casa, el viento me golpeó el rostro con olor a tierra mojada. Caminé sin rumbo por la plaza central, donde las palomas picoteaban migas entre los adoquines y los niños jugaban sin saber que para algunas madres el tiempo ya no tiene risas. Me detuve junto al kiosco, buscando en las caras conocidas algún rastro de compasión o de respuesta. Nadie parecía querer mirarme a los ojos. Fue entonces cuando escuché una voz infantil detrás de mí. «Usted es la mamá del señor Emilio, ¿verdad?». Me giré. Era un muchacho delgado, de unos 12 años, con una gorra descolorida y un manojo de periódicos bajo el brazo. Lo reconocí. Era Mateo, el hijo de una familia que vendía flores cerca del mercado. Siempre lo veía correr de un lado a otro, gritando los titulares del día. Sí, respondí, sorprendida. «¿Por qué lo preguntas?». El niño bajó la voz. Miró a ambos lados como si temiera que alguien lo escuchara. «Porque creo que vi a la señora que usted busca». El corazón me dio un vuelco. «¿A Camila?». Mateo asintió con seriedad. «Sí, así se llamaba. Yo no sabía que usted la conocía». Me incliné hacia él, tratando de no parecer desesperada. «Cuéntame, hijo. ¿Dónde la viste?». El niño se acomodó la gorra. «Hace unos meses, antes de que empezaran las lluvias. Yo vendía periódicos cerca del Correo Viejo, allá por la calle de los Cedros. Ella iba casi todas las tardes. Siempre llevaba una carpeta marrón,
o sobres en la mano. Una vez la vi hablando con un señor alto, de piel morena, con una cicatriz grande. Aquí señaló su mejilla izquierda. Parecía nerviosa. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Estás seguro de lo que viste? Sí, señora. Yo me acuerdo porque ese hombre le gritó algo y ella salió corriendo. Días después la volví a ver. Dejó un sobre en uno de los buzones del edificio viejo, el de la esquina. Nadie usa ese correo ya, pero ella siempre iba allí. Mateo bajó la voz un poco más. Y un día, ya no regresó. Lo miré en silencio, tratando de procesar sus palabras. Todo en mí gritaba que debía ir a ese lugar. Saqué unas monedas del bolso y las puse en su mano. Gracias, hijo, gracias por decírmelo. Él sonrió apenas, con esa timidez que tienen los niños cuando sienten que han hecho algo importante. Si la ve otra vez, dígale que Mateo todavía la recuerda. Era buena conmigo, siempre me compraba un periódico aunque no lo leyera. Asentí. Le acaricié el hombro y me alejé, con el corazón latiendo como si tuviera prisa. El correo viejo quedaba al otro extremo del pueblo, en una zona donde las calles se estrechan y las fachadas conservan la pintura descascarada de otro tiempo. Caminé despacio, observando los balcones de hierro, las macetas con geranios, las puertas cerradas que parecían custodiar secretos. Cada paso resonaba sobre los adoquines húmedos. Cuando llegué, el edificio me recibió con un silencio denso. La fachada estaba cubierta de musgo y en el letrero apenas se leía la palabra correos. Las ventanas estaban rotas y las palomas anidaban en las cornisas. Empujé la puerta de madera y se abrió con un quejido. El interior olía a humedad y a papel viejo. El polvo se elevó en nubes al primer paso. Avancé entre mostradores cubiertos de telarañas y sacos vacíos. En las paredes quedaban los buzones metálicos, oxidados, numerados del 1 al 40. Algunos estaban abiertos, otros sellados con clavos. El silencio era tan profundo que podía oír mi respiración. Me detuve frente al buzón de la esquina, el que Mateo había mencionado. El número 17 apenas se distinguía. La cerradura estaba cubierta de polvo, pero algo me llamó la atención. La ranura tenía marcas recientes, como si alguien la hubiera usado no hacía mucho. Acerqué la mano y pasé los dedos por la superficie metálica. Sentí una vibración leve, o tal vez fue solo mi pulso. Empujé la tapa. No se movió. Estaba cerrada con llave. Miré alrededor, buscando algo que pudiera servirme. En el mostrador encontré un gancho de alambre y lo desdoblé con cuidado. El metal chirrió, pero logré introducirlo en la cerradura. Giré con paciencia, recordando cómo Emilio de niño solía abrir mis cajones con un clip cuando quería buscar dulces. El clic resonó en la penumbra como un disparo. Abrí lentamente la puerta del buzón. Dentro, entre polvo y telarañas, había un sobre amarillento. El corazón me dio un salto. Lo saqué con cuidado. Estaba reseco por el tiempo, pero aún sellado. En la parte delantera, una sola línea escrita a mano, para Emilio. Mis ojos se nublaron. Lo sostuve entre los dedos como si fuera una reliquia. ¿Era la misma letra que la de mi hijo? No. Esta era más redondeada, más suave. Femenina. Me quedé quieta, sin saber qué hacer. El aire en el lugar parecía haberse detenido. A través de las ventanas rotas entraba una luz pálida, casi blanca. La brisa movía las cortinas de polvo que flotaban en el aire. Camila, murmuré, tenía que ser de ella. Guardé el sobre dentro de mi bolso, temiendo que se deshiciera. Antes de salir, miré de nuevo los buzones. En algunos aún se veían nombres escritos con lápiz, en otros solo el óxido. Pero en el buzón 17 había algo distinto, una pequeña flor seca, pegada en la esquina inferior, casi invisible. La toqué. Se deshizo entre mis dedos. Al salir, el viento del exterior me golpeó con fuerza. El cielo había comenzado a cubrirse de nubes negras. Caminé rápido por la calle, sin mirar atrás. Cada paso retumbaba en mis oídos. Regresé a casa con la sensación de que alguien me seguía. No vi a nadie, pero esa sensación persistía. Cerré la puerta y me apoyé en ella, intentando calmar el temblor en mis manos. Puse el bolso sobre la mesa, saqué el sobre y lo dejé frente a mí. Lo observé durante largo rato, incapaz de abrirlo todavía.
Había pasado un año desde la muerte de mi hijo, y sin embargo, sentía que todo estaba ocurriendo otra vez. El silencio de la casa me envolvió. Afuera comenzó a llover. Las gotas golpeaban el techo con un ritmo constante, hipnótico. Encendí una vela, y la luz dorada llenó el comedor. Tomé aire y pasé los dedos sobre la inscripción. Para Emilio. Era inconfundible. Esa letra no pertenecía a mi hijo, sino a alguien que lo amaba. Me senté, con la carta frente a mí, sin abrirla. Había algo casi sagrado en ese momento, como si el destino me hubiera traído hasta allí paso a paso. Pensé en Mateo, en su rostro serio cuando me contó lo que vio. Pensé en Camila, en su miedo, en ese hombre con la cicatriz. Y pensé en Emilio, mi hijo, escribiendo su carta, sabiendo que el peligro lo rodeaba. Por un instante sentí su presencia detrás de mí, como si su voz quisiera susurrarme algo. «Busca a Camila», repetí en voz baja, y el viento que se colaba por las rendijas pareció responder. No sé cuánto tiempo pasé así, mirando el sobre sin atreverme a tocarlo más. La lluvia seguía cayendo, la vela titilaba, y en mi pecho se mezclaban la tristeza y la esperanza. Había encontrado un nuevo hilo, un nuevo comienzo. El sobre me miraba, silencioso, como si guardara no solo palabras, sino una parte de la historia que me habían negado. No sabía aún qué contenía, ni lo que descubriría al abrirlo. Pero sentía que ese papel tenía el poder de cambiar todo lo que creía saber sobre la muerte de mi hijo. Apagué la vela y me quedé en la penumbra. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo, solo una certeza. El camino hacia la verdad acababa de comenzar. Y aunque no lo supiera todavía, esa pequeña carta encontrada en el correo viejo sería la llave que abriría las puertas del pasado. Antes de cerrar la narración de ese día, déjame decirte algo. Cada historia como esta merece ser contada, recordada y compartida. Si sientes, como yo, que ninguna madre debería quedarse con preguntas sin respuesta, acompáñame en este viaje. Quédate hasta el final de esta historia. Suscríbete y dale tu apoyo, porque lo que voy a descubrir después de este sobre cambiará todo. Me quedé mirando el sobre durante mucho tiempo. La lluvia había cesado, pero el aire seguía húmedo, con ese olor a tierra que deja el final de la tormenta. La casa estaba en silencio. Ni el reloj del comedor se atrevía a marcar la hora. Todo parecía suspendido, esperando que diera el siguiente paso. Finalmente, acerqué la vela y rompí el sello con cuidado. El papel se despegó con un sonido leve, casi un suspiro. Dentro había varios documentos doblados. Saqué el primero y al desplegarlo sentí como el corazón se me detenía un instante. No era una carta, era un contrato. La luz temblorosa de la vela iluminó el encabezado. Póliza de seguro de vida. Mis manos comenzaron a sudar. Seguí leyendo, tratando de entender. En el espacio del asegurado aparecía el nombre de mi hijo, Emilio Navarro García. Hasta allí, todo parecía normal. Pero al llegar al apartado de beneficiario, mis ojos se abrieron de par en par. Camila Mendoza. El nombre estaba escrito en letras mayúsculas, claras, sin error posible. Sentí un vacío en el estómago. Me quedé quieta, mirando el papel como si pudiera cambiar lo que leía. ¿Por qué mi hijo había hecho un seguro de vida a nombre de esa mujer? ¿Quién era realmente Camila Mendoza? Me pasé la mano por la frente. El documento tenía fecha de apenas 3 semanas antes de su muerte. En una esquina, la firma de Emilio, su letra inconfundible, trazada con calma. No había duda. Apoyé la espalda en la silla. El sonido de la lluvia que volvía a caer me pareció distante. Todo a mi alrededor se volvió borroso, como si estuviera soñando. Recordé entonces algo que me había dicho meses antes. Mamá, estoy ayudando a alguien. No te preocupes, es solo una persona que necesita apoyo para salir adelante. En ese momento pensé que hablaba de algún compañero de trabajo o tal vez de un joven del pueblo. Nunca imaginé que se refería a una mujer, mucho menos a alguien por quien arriesgaría tanto. Levanté la vista hacia la ventana. El reflejo de la vela se mezclaba con mi rostro. Había algo de tristeza, pero también una pregunta que me taladraba el pecho. ¿Por qué me lo ocultó? Tomé el contrato otra vez y lo leí con atención. Había una dirección impresa, la oficina de la aseguradora en Guadalajara. Debajo, una nota escrita a mano, apenas legible. Confía en ella. ¿Confiar en quién? ¿En Camila?
Me incliné sobre la mesa. El papel temblaba entre mis dedos. Mi hijo había puesto su vida literalmente en manos de esa mujer. Y ahora ella era la beneficiaria de todo lo que él tenía. Sentí una punzada de rabia mezclada con miedo. No sabía si debía admirar su generosidad o temer lo que eso significaba. «¿Por qué no me lo contaste, Emilio?», murmuré. «¿Por qué tuviste que hacerlo en secreto?». El viento volvió a soplar, moviendo las cortinas. El fuego de la vela titiló, proyectando sombras que parecían moverse. Pensé en Camila otra vez. ¿Era la mujer que lo amaba o la causa de su desgracia? ¿Fue ella quien lo metió en ese lío o intentaba salvarlo? Mi mente se llenó de imágenes que no existían. Los dos caminando juntos, él riendo, ella mirándolo con ternura, compartiendo algo que yo nunca supe. Me dolió más de lo que esperaba. No por celos, sino por la distancia. Por haber perdido el privilegio de conocer toda su vida. Volví a revisar los documentos. Había otro papel, una carta del banco donde se confirmaba el pago mensual del seguro. Todo estaba en regla. No había nada que indicara fraude ni irregularidades. Todo legal, todo calculado. Entonces, si todo era tan limpio, ¿por qué lo amenazaban? ¿Por qué terminó muerto en un accidente, que no fue accidente? La duda se clavó más hondo. De pronto, algo llamó mi atención. En el reverso del contrato había una pequeña nota escrita con lápiz. «No dejes que lo olviden». Mi respiración se aceleró. ¿Quién había escrito eso? ¿Camila? ¿O el propio Emilio antes de entregar los papeles? Guardé los documentos dentro del sobre otra vez, temblando. La vela ya estaba a punto de apagarse. La habitación se llenó de un tono ámbar que parecía diluir el tiempo. Apoyé los codos en la mesa y me cubrí el rostro con las manos. No sabía si llorar o gritar. Mi hijo había muerto dejando tras de sí un hilo de secretos, y yo apenas comenzaba a desenredarlo. Recordé aquella llamada semanas antes del accidente. Su voz apagada, el tono extraño cuando le pregunté si estaba bien. «Solo estoy ayudando a una persona», me dijo entonces. «A veces, cuando haces lo correcto, te metes en problemas. Pero vale la pena». En ese momento no entendí. Ahora sí. Camila no era solo una mujer cualquiera. Era esa persona. Aquella por la que Emilio estaba dispuesto a todo. Me puse de pie y caminé hasta su cuarto. Cada paso sonaba como un eco en el suelo de madera. Encendí otra vela y la coloqué junto a su foto. Lo miré. Su sonrisa parecía tener ahora un significado distinto. No era solo la de un hijo feliz, era la de alguien que ocultaba un peso que no quería compartir conmigo. «Querías protegerme, ¿verdad?», susurré. «Por eso no dijiste nada. Pero ahora soy yo quien debe proteger tu nombre». El silencio me respondió. Me senté al borde de la cama. En el aire flotaba ese aroma tenue de su colonia, ese rastro de vida que la memoria conserva aunque el cuerpo ya no esté. Cerré los ojos. El miedo se mezclaba con la determinación. Sabía que no podía detenerme ahí, pero tampoco quería precipitarme. Aún no entendía el papel de esa mujer ni la razón de su silencio. Abrí los ojos y miré el sobre otra vez. «Camila Mendoza, ¿quién eras realmente? ¿Te ganaste su confianza o la traicionaste?». Esa pregunta me quemaba por dentro. Toqué la fotografía de Emilio y sentí la frialdad del cristal bajo mis dedos. «Te lo prometo», dije en voz baja. «Voy a averiguar qué papel jugó en todo esto. Pero antes necesito saber quién la amenazaba». Afuera, los truenos comenzaron a sonar a lo lejos. La lluvia volvió, golpeando con fuerza las ventanas. Me quedé mirando cómo el agua recorría los vidrios en líneas irregulares. El mundo seguía girando, pero para mí, el tiempo se había detenido otra vez. De alguna forma, sentía que mi hijo aún intentaba hablarme, pero yo no lograba entender su lenguaje. Entonces pensé algo que me atravesó el alma. ¿Y si Camila también estaba en peligro? Esa idea me heló. Tal vez no había desaparecido por miedo, sino porque alguien la obligó. Me quedé allí, inmóvil, escuchando el golpeteo constante de la lluvia. Todo en mí era confusión, amor y culpa. No sé si alguna vez has sentido ese vacío cuando descubres algo que cambia todo lo que creías cierto. Dímelo en los comentarios. ¿Te ha pasado alguna vez, sí o no? Respiré hondo. Guardé los papeles con cuidado dentro de la Biblia, en el mismo lugar donde había estado la carta de Emilio. Por fuera, todo parecía igual. La mesa, la vela,
la lluvia. Pero por dentro, algo se había quebrado para siempre. Ya no era solo una madre buscando consuelo. Era una mujer enfrentándose al misterio que su hijo dejó atrás. Y aunque el miedo seguía ahí, sabía que debía seguir adelante. Porque detrás de cada secreto hay una verdad, y yo estaba dispuesta a encontrarla, aunque me doliera. El amanecer del día siguiente me encontró sin dormir. Había pasado la noche entera sentada frente a la mesa, con el sobre del seguro entre las manos. La vela se había consumido por completo, dejando un pequeño charco de cera endurecida. No podía quitarme de la cabeza el nombre que lo cambiaba todo, Camila Mendoza. Sabía que, si quería entender lo que había sucedido con Emilio, debía encontrarla. Ya no era una opción, era una necesidad. Busqué en los papeles nuevamente, esperando encontrar alguna pista más. En la esquina inferior del contrato había una dirección escrita a mano, casi invisible, con letra pequeña, Calle del Río, Tonalá. Tonalá. Recordaba que Emilio me había hablado una vez de ese lugar, una pequeña ciudad cerca de Guadalajara. Tomé aire, me vestí y preparé una pequeña bolsa. No avisé a nadie. No quería explicaciones ni miradas de compasión, solo necesitaba respuestas. El viaje fue largo. Las montañas se extendían frente a mí, cubiertas de nubes bajas. El autobús avanzaba entre curvas y pueblos polvorientos. Por la ventana, el paisaje pasaba lento. Los campos de agave, las casas de adobe, los perros dormidos bajo el sol. Cada kilómetro me acercaba más a la verdad, y también a un miedo que crecía dentro de mí. Llegué a Tonalá al caer la tarde. El aire olía a cerámica y tierra caliente. Pregunté por la calle del río, y un taxista me indicó el camino. «Es una zona tranquila, señora», me dijo. «Allí viven artesanos». El barrio era modesto, pero cuidado. Casas pequeñas con paredes de color ocre, puertas de madera y macetas en las ventanas. Caminé despacio, leyendo los números hasta que encontré el que coincidía con el del papel. Me detuve frente a una puerta azul descolorida. Golpeé suavemente. Pasaron unos segundos antes de que escuchara pasos. La puerta se abrió apenas un poco. Una joven apareció al otro lado. Era más joven de lo que imaginaba, tal vez unos 27 años. Tenía el rostro pálido, el cabello recogido y los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado demasiado en los últimos días. «¿Camila Mendoza?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. Ella se quedó helada. Me observó unos segundos antes de responder. «¿Quién la busca?» «Soy Rosaura, la madre de Emilio Navarro». Sus labios temblaron. La puerta se abrió un poco más, y su mirada se llenó de algo que no supe definir: culpa, miedo o dolor. Tal vez las tres cosas. «Pase», por favor, dijo en voz baja. Entré. La casa era pequeña, con paredes desnudas y un olor leve a jazmín. Sobre la mesa había una taza de café a medio tomar y unos papeles desordenados. Todo tenía un aire de abandono, como si el tiempo allí también se hubiera detenido. Nos sentamos frente a frente. Ella no levantaba la vista. «¿Por qué me buscaba, señora?», preguntó finalmente. Saqué la carta de Emilio y el contrato de seguro. Los coloqué sobre la mesa. «Mi hijo me dejó esto. En su carta escribió que si algo le pasaba, debía buscarte. Dijo que tú sabías todo». Camila se llevó una mano a la boca. Un sollozo leve escapó de sus labios. «No pensé que llegaría el día en que usted supiera», murmuró. «Necesito la verdad», dije. «Todo lo que sepas». Ella asintió despacio. Miró hacia la ventana, como si buscara fuerzas en la luz del atardecer. Luego comenzó a hablar. «Su hijo no murió en un accidente, señora». El aire se me escapó del pecho. Las palabras retumbaron en mi cabeza. «¿Qué estás diciendo?». Camila apretó las manos sobre sus rodillas. Él intentó protegerme. Por un momento, el silencio fue tan denso que pude oír el tic-tac del reloj colgado en la pared. «Yo trabajaba en la empresa de don Armando López. El jefe de Emilio», continuó ella. «Era un hombre muy poderoso en Guadalajara, con muchos contactos, negocios de importación, dinero por todas partes. Pero detrás de todo eso había algo sucio». Hizo una pausa. Respiró hondo. «Robo, lavado de dinero, transferencias falsas». Yo empecé a notar cosas raras en las cuentas, y Emilio también. Él no soportaba la idea de callar. Intentó hablar con don Armando, enfrentarlo,
y desde entonces todo cambió. Comenzaron las llamadas anónimas, las amenazas. Primero para él, después para mí. La escuchaba sin moverme. Cada palabra caía como una piedra sobre mi corazón. Una noche me llamó, siguió ella. Estaba nervioso. Me dijo que tenía pruebas, documentos, nombres. Quería ir a la policía, pero sabía que si lo hacía solo, lo matarían. Me pidió que desapareciera, que me escondiera por unos días. ¿Y lo hiciste?, pregunté. Camila asintió. Sí. Me fui a Tonalá. Pensé que aquí nadie me encontraría. Pero él insistió en entregarle los documentos a alguien de confianza. Nunca supe si lo logró. 2 días después escuché en las noticias del accidente. Su voz se quebró. Bajó la cabeza y comenzó a llorar. Yo no podía moverme. Mi hijo, el mismo que me decía que todo estaba bien, había estado en medio de un peligro que ni siquiera imaginé. Intenté hablar con la policía, continuó ella entre sollozos. Pero me dijeron que el caso estaba cerrado, que había sido un accidente común. Nadie quiso escucharme. Me siguieron durante semanas. Tenía miedo, señora. Por eso me fui del pueblo. El silencio volvió a llenar la habitación. Me llevé las manos al pecho. Sentía que el corazón me pesaba demasiado. Entonces, día apenas. Lo mataron. Camila me miró con los ojos llenos de lágrimas. Sí. Lo mataron porque sabía demasiado. Me quedé sin aire. Por un instante, el mundo se volvió un ruido lejano. Vi la cara de mi hijo en la foto que llevaba en el bolso. Recordé su risa, sus abrazos, su voz diciéndome, «No te preocupes, mamá». Me levanté despacio. Caminé hacia la ventana y abrí las cortinas. Afuera, el cielo se teñía de rojo. El sol descendía entre los cerros y una bandada de pájaros cruzaba el horizonte. Todo este tiempo dije, me hicieron creer que fue un accidente. Y tú viviste escondida con ese secreto. Camila no respondió. Se limitó a bajar la mirada. Él te quería, añadí en voz baja. Ella asintió. Sí. Y yo a él. Pero su amor me costó el miedo más grande de mi vida. El silencio volvió. Solo se escuchaba el crujir de la madera bajo nuestros pies. ¿Y la carta?, pregunté. ¿Por qué la dejó en la Biblia? Camila me miró directamente, por primera vez. Porque sabía que usted era la única persona que no se rendiría. Dijo que si algún día llegaba a leerla, significaría que el peligro había pasado, o que ya no habría nada que perder. Me senté otra vez. Las lágrimas rodaron sin que pudiera detenerlas. Mi hijo no había muerto por casualidad. Había muerto por decencia, por proteger a alguien, por no callar ante la injusticia. Camila me alcanzó un pañuelo. Sus manos temblaban. Lo siento, señora. Intenté salvarlo. Negué con la cabeza. No fue tu culpa, dije con la voz rota. Pero necesito saber quién más estuvo involucrado. Ella dudó un momento. Don Armando. Y otros más. Todos se beneficiaban del dinero que pasaba por la empresa. Cuando Emilio descubrió las transferencias, quisieron comprar su silencio. Pero él se negó. ¿Y las pruebas?, pregunté. Desaparecieron. O alguien las hizo desaparecer. Miré la carta otra vez. Las palabras, si algo me pasa, busca a Camila, resonaban como un eco. Ahora entendía su significado, pero también el riesgo que implicaba. El aire se volvió más pesado. El sol desapareció del todo, dejando solo una franja anaranjada en el horizonte. Camila se levantó y caminó hacia una cómoda. Sacó un sobre pequeño, gastado. Lo sostuvo entre las manos, pero no me lo dio todavía. Hay algo más que debería saber, dijo en voz baja. Yo la observé, sin atreverme a preguntar. Pero su mirada me dijo que aún no estaba lista para contarlo. Por ahora, bastaba con saber la verdad, que mi hijo había sido asesinado, no por error, sino por valor. Me quedé de pie, mirando hacia la puerta abierta. Afuera, la oscuridad comenzaba a cubrir el barrio. Sentí un nudo en la garganta, mezcla de orgullo y desolación. Gracias, le dije finalmente. Gracias por decirme lo que nadie tuvo el valor de contar. Ella asintió, con lágrimas contenidas. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir me giré. ¿Sigues teniendo miedo?, pregunté. Camila apretó los labios y respondió casi en un susurro. El miedo nunca se va, señora. Solo aprendemos a vivir con él. Asentí.
Cerré la puerta detrás de mí y caminé por la calle en penumbra. El aire de Tonalá olía a arcilla y a lluvia reciente. Cada paso me alejaba del pasado y me acercaba un poco más a la verdad que mi hijo intentó dejarme. Apenas había dado unos pasos por la calle en penumbra cuando escuché mi nombre detrás de mí, como si el aire lo hubiera traído de vuelta a mis oídos. Me detuve en seco. El olor a arcilla húmeda se alzó con la brisa. Volté. Camila estaba de pie en el umbral, la mano apoyada en el marco de la puerta, la mirada clavada en el suelo. Parecía haber peleado con una decisión que al fin la vencía. «Espere», dijo casi sin voz. «No se vaya todavía». Regresé despacio. Mis piernas pesaban como si arrastraran años. Ella abrió del todo la puerta y se hizo a un lado para dejarme pasar. La casa me recibió de nuevo con su luz tenue, con la misma taza de café a medio beber, con el silencio inquieto de quien oculta algo que por fin va a decir. Cerró con cuidado. Durante un instante no habló. Dio unos pasos cortos hacia una cómoda, abrió el cajón de arriba y sacó un sobre pequeño, muy usado, con los bordes doblados y una arruga que lo cruzaba en diagonal, como un viejo suspiro atrapado en el papel. «No pude», dijo. «No pude dejarla ir sin esto». Me tendió el sobre y lo sostuvo hasta que mis dedos lo recibieron. En la superficie, con bolígrafo azul, había un nombre escrito con prisa y debajo una fecha. Reconocí de inmediato la letra de mi hijo, y el reconocimiento me pinchó el corazón con un aguijón antiguo. Lo acerqué al pecho, respiré hondo, y la respiración regresó cargada de recuerdos. La primera vez que él me dejó una nota en la mesa, el día que firmó su primer contrato, aquella lista de compras llena de bromas privadas que solo nosotros entendíamos. Él me lo entregó la última noche, susurró Camila, como si temiera despertar algo que dormía en la pared. Dijo que si no alcanzaba a enviarlo, yo debía guardarlo hasta que usted supiera todo. Yo no pude antes. Perdone. No respondí. Mis manos buscaron por instinto la solapa. La abrí con cuidado, como si temiera hacerle daño a la voz que me iba a hablar desde adentro. Dentro había una hoja doblada en dos, con una esquina apenas rota. La desplegué y la luz amarillenta de la lámpara reveló la tinta muy negra, el trazo firme, decidido. Esa forma de decir que él tenía incluso cuando escribía. Leí en silencio, pero en la cabeza sonaba como si me lo dijera en el patio de casa. Si mi madre lee esto, sabrá que tiene una nieta. El mundo se inclinó 1 milímetro. La habitación pareció cambiar de temperatura. Mis dedos apretaron el papel, la vista se me nubló de golpe, como si la tinta se hubiera soltado de las letras para flotar en el aire. Volví a leer la frase, más despacio, para que cada palabra encontrara su sitio dentro de mí, para que el corazón no se me escapara por la boca. «Sé que no te lo conté a tiempo», mamá continuaba la carta. «Quise hacerlo de frente, como se hacen las cosas que importan. Pero el ruido de quienes no quieren que el bien se haga sin precio, nos tomó por sorpresa. Si me cortan el camino, prométeme algo. No la dejes sin nombre, no la dejes sin historia. Tu nieta es el pedazo de luz que me queda cuando todo lo demás se ha ensombrecido. No es una deuda, es un regalo que yo no alcanzaré a darte con mis manos, pero que te dejo con estas palabras». Mi boca se abrió sola, la voz no salió. La emoción subió como una ola que rompe y se retira al mismo tiempo, dejándome empapada por dentro. Sentí la silla detrás de mí y me senté sin soltar el papel. Lo acerqué a la lámpara. La letra tenía pequeñas pausas, como si hubiera levantado el bolígrafo para respirar y volver con más firmeza. Había una línea más. Si llega a tus brazos, sabrás lo que yo supe al mirarla por primera vez. El mundo todavía puede ser decente. Bajé la hoja y encontré los ojos de Camila. En su mirada había una ternura culpable y una determinación cansada. Comprendí que ese sobre había pesado en su vida como un ladrillo que no podía soltar sin derrumbar el tejado. Cerré los ojos un instante. Al abrirlos, el papel seguía allí, tibio sobre mis manos. Algo antiguo comenzó a moverse dentro de mí. Una cuerda que había permanecido tensa desde el funeral de mi hijo y que ahora aflojaba, dejando pasar el aire. «Camila», dije con esfuerzo. «Dime, ¿dónde está?» Ella tragó saliva. Miró hacia una puerta entreabierta al fondo del pasillo. Sus labios se movieron sin sonido, como si pronunciara una oración silenciosa. Luego asintió y caminó hacia allí, con pasos muy pequeños. La seguí,
sosteniendo la carta como se sostiene un mapa. Atravesamos un pasillo estrecho. En la pared colgaba una cruz de madera y al lado un papel pegado con cinta, pintado con lápices de colores. Un sol torpe, 2 pájaros y una casa con techo rojo. Ese dibujo me perforó. Nadie dibuja una casa si no sueña con quedarse. Camila empujó la puerta y entramos a una habitación diminuta. Había una cuna sencilla junto a la ventana, una cómoda con 3 cajoncitos, un biberón vacío sobre un paño y una manta doblada con un cuidado que decía más que cualquier discurso. Camila se acercó a la cuna con la delicadeza de quien entra a un santuario. Sus manos, que poco antes habían sido de piedra para guardar secretos, ahora eran agua. Levantó una pequeña figura envuelta en algodón. La habitación cambió de silencio. De pronto, ya no era un silencio de temer, sino el silencio expectante que antecede al beso. El bultito se movió apenas, y asomó un perfil mínimo, una nariz diminuta, un mechón oscuro. El tiempo se dobló hacia atrás, y me vi a mí misma, joven y torpe, con mi hijo recién nacido sobre el pecho, la misma curva de pestaña, la misma línea de boca. No fui capaz de decir su nombre. El mío salió solo. Hilla. Camila se acercó. Noté cómo apretaba los labios para no llorar. Me colocó a la niña en los brazos y todo el cansancio de los últimos años cambió de lugar. Se fue a las piernas, al cuello, al recuerdo, pero no al corazón. La criatura era leve como un rumor. Olía a leche tibia y a jabón barato, a manta secada al sol, a algodón y madrugada. Me miró con los ojos entreabiertos. O quizá fue mi angustia la que se abrió de par en par para que pudiera entrar esa mirada. «Tiene 6 meses», dijo Camila, y la voz se le quebró en el último número. Él la supo antes de saber que no volvería. Me pidió que guardara silencio hasta que fuera seguro. Nunca fue seguro. Yo hice lo que pude. Mis manos buscaron los bordes de la manta, ese gesto que una aprende sin manuales. La sostuve como si volviera a nacer el mundo. Sentí una lágrima resbalarme por la mejilla. No quise secarla. Hay lágrimas que no mojan, bautizan. La niña hizo un sonido breve, como si un pájaro hubiera batido alas dentro de un vaso. Apreté los labios para que el sollozo no se deshiciera en voz. «Tu padre», dije muy bajito, como quien cuenta un cuento al oído, «fue un hombre decente. Y yo te prometo vida». Camila me alcanzó una sillita. Nos sentamos frente a frente, con la criatura viajando de uno a otro como una palabra imprescindible. Ella respiró hondo, varios segundos, antes de hablar. No pude registrarla, no podía dejar rastros. La llevé al médico con nombres distintos. A veces me miraban con sospecha, a veces con compasión. Siempre sentí que, si daba un paso hacia el lado equivocado, todo se rompería. Una noche creí escuchar pasos bajo la ventana. Otra, alguien llamó y no habló. Viví mirando por encima del hombro, pero nunca la solté. Nunca. Asentí. La vida cabía en esa confesión como el mar cabe en una concha. Bajé la mirada a la carta. Leí una línea que antes mis ojos habían pasado por alto. «Si me faltan manos, presta las tuyas». Yo tenía manos. Arrugadas, gastadas, pero mías. Las abrí sobre la manta, como quien abre una puerta. La niña bostezó. Su boca redonda me recordó al mismo gesto que hacía Emilio cuando el sueño lo vencía en el sillón de la sala después de cenar. Sonreí hacia adentro, esa sonrisa que no busca aplausos y sin embargo le cambia al cuerpo la manera de sostenerse. «¿Cómo?». Empecé a preguntar algo, pero la pregunta estalló en 1000 pedazos antes de salir. No hacía falta. La respuesta estaba allí, dormitando entre mis brazos. Camila señaló la carta con el mentón, porque temía mover una mano y desordenar la escena que acababa de encontrar su forma. «Léala de nuevo», dijo. «Al final hay algo más». Volví a la hoja. El pulso se me calmó a medida que leía, como si la letra de mi hijo enviara instrucciones secretas a mi sangre. Al pie, en tinta más clara, había una postdata. «Si llegas a sostenerla, no preguntes qué hiciste para merecerla. Pregunta qué harás para cuidarla». Miré a Camila. Ella no apartó la vista. En su mirada supe que la culpa que la había mordido durante meses no era un animal, sino una pregunta mal respondida. No se trataba de lo que no pudo, sino de lo que sí había hecho. Y lo que había hecho era enorme. Mantener encendida una llama mientras afuera soplaba un viento empeñado en apagarlo todo.
Un tren lejano dejó su trompeta sobre la noche. La niña dio un respingo mínimo y volvió al sueño. Yo la acomodé un poco, con una mano en la nuca como una caracola. Camila se inclinó y tomó la carta, la dobló con delicadeza y la volvió a meter en el sobre. Luego la dejó sobre la cómoda, junto a un vaso de agua y una foto desenfocada de dos figuras de espaldas mirando un río. Todo en ese acto tenía un ritmo antiguo, de misa familiar sin sacerdote. Una mujer ofreciendo, otra recibiendo, un papel convertido en puente. Cuando él escribió esa frase dijo, como si la recordara pronunciada, se le quebró la voz. Le pregunté por qué, y me dijo, porque los hombres lloramos cuando nacemos y cuando entendemos. No me explicó más. Creo que entendí hoy. El silencio que siguió no fue vacío. Estaba lleno de sillas, de paredes, de un reloj que no marcaba la hora sino la paciencia, de un nombre aún no dicho flotando sobre la cuna. Miré a la niña y me sequé por fin la cara. Un poco de risa se mezcló con el llanto, sin hacer ruido. ¿Puedo llamarte? Dejé la frase en el aire, como una cuerda esperando nudo. Camila asintió con una serenidad inesperada. Él había elegido un nombre. Dijo que quería algo limpio, que no pesara sobre la lengua, que le quedara bien de pequeña y de grande. Algo que sea verdad, dijo. Yo no fui capaz de ponérselo sola. Quizá ahora sí. No pronunciamos el nombre, no esa noche. A veces el amor necesita un poco de silencio para asentarse, como el barro necesita reposo antes de volverse jarra. Yo asentí, y dentro de ese gesto cabe todo. El futuro, los papeles, las preguntas, la cuna, el miedo que se sienta en la puerta pero no entra si ve la mesa puesta. La niña abrió la mano, y por un segundo rozó con la punta de sus dedos la tela de mi blusa. Esa caricia ínfima me recorrió como una bendición. Pensé en mi esposo. Pensé en si no estaría allí, apoyado en el quicio, riéndose bajito de mi torpeza feliz, contento de que el universo, tan ridículamente grande, hubiera decidido acomodarse en 4 kilos de vida. Camila se levantó y trajo una manta más. La extendió sobre mis piernas con una delicadeza de hermana. Caminó luego hacia la cocina y volvió con un té que olía a canela. Lo dejó sobre la mesita, sin hablar. Tal vez no había nada que decir. Tal vez la gramática de esa noche solo admitía el tiempo presente y el modo indicativo. Estoy, estás, está. Pasó un rato sin que yo pudiera medirlo. Las paredes cambiaron de color o fueron mis ojos. Los sonidos de la calle se fueron apagando. La respiración de la niña marcó un compás que la casa obedeció sin discutir. Cuando sentí que el sueño la tomaba entera, se la devolví a Camila con una reverencia pequeña, como si la entregara a un altar de madera y pan. Camila la acomodó en la cuna y la cubrió hasta los hombros. Quedó un mechón rebelde fuera del gorrito, y ella lo alisó con una sonrisa de esas que muy pocas veces el mundo logra arrancarle a los vivos. Regresamos a la mesa. El sobre con la carta quedó entre nosotras, como un testigo. No hablamos de mañana. No abrimos mapas, no contamos monedas ni miedos. Solo dejamos que el presente encontrara su sitio. Mis manos, vacías de pronto, buscaron la taza de té y la rodearon como si rodearan un corazón. Camila hizo lo mismo con la suya. Las dos sorbimos con calma. A veces la paz se parece a eso. 2 mujeres bebiendo algo caliente mientras una niña duerme. Entonces, de nuevo, la pregunta sencilla, la que no lastima, me rozó por dentro. Si tú encontraras una carta así, ¿la guardarías junto a tu corazón para siempre, sí o no? La respuesta, aunque nadie la dijera en voz alta, ya estaba escrita en la mesa, en la cuna, en la lámpara, en los ojos con que nos mirábamos. Me puse de pie con cuidado, temiendo hacer crujir la madera. No por ocultarnos esa noche ya no se trataba de esconder, sino para no despertar a quien por fin dormía sin deuda. Camila me acompañó hasta la puerta. Antes de abrir, miramos hacia la habitación. La cuna, la manta, la respiración que se alzaba y bajaba con obediencia de marea. Gracias, dije, y la palabra no me alcanzó, pero se quedó cerca. Gracias por cuidar lo que yo no sabía que tenía. Gracias a usted, respondió por volver, por no cerrar la puerta cuando ya estaba afuera. Sonreí. Abrí la puerta apenas y dejé que la noche respirara con nosotras. El aire traía un frescor de tierra que descansa. Afuera, Tonalá era un susurro. Adentro,
Una semilla acababa de encontrar su suelo. No necesitábamos más. No esa noche. Porque había veces yo lo supe con claridad entonces en que el mundo no se conquista, se sostiene. Y eso, sostener, es un verbo que las madres aprendemos sin escuela. Cerramos sin hacer ruido. Volví a la mesa, tomé el sobre y lo guardé en el bolso, cerca del pecho. Me senté de nuevo junto a la cuna. No quería irme todavía. No había futuro en mi cabeza, ni planes, ni listas. Solo esa frase, breve y definitiva, repetida en silencio para que el universo no se confundiera. Si mi madre lee esto, sabrá que tiene una nieta. Ya la leí, ya lo supe, y ya no había forma de que el mundo me lo quitara. El amanecer me encontró sentada junto a la ventana, con la carta de Emilio sobre la mesa y la respiración de mi nieta marcando el pulso de la casa. Afuera, el cielo de Tonalá se abría en un azul limpio, el mismo que se asomaba entre los cerros cuando él era niño, y me pedía salir a jugar antes de que el sol calentara demasiado. No había dormido. Pero no era cansancio lo que me sostenía, sino una claridad nueva, esa que llega cuando el dolor se ordena en el lugar que le corresponde. Supe entonces que no podía quedarme allí mucho más tiempo. Que amar a esa niña, protegerla, implicaba también limpiar el camino que un hombre sucio había dejado atrás. El nombre volvió a mi boca sin querer. Don Armando López. El mismo que había comprado silencios, el que transformó la muerte de mi hijo en un accidente de tráfico para seguir caminando entre saludos y sonrisas. Tomé aire y me puse de pie. El sol se filtraba entre las cortinas y me tocó el rostro con una calidez que hacía mucho no sentía. Me giré hacia Camila, que preparaba café en la cocina, y le dije lo que ya era una decisión. Voy a denunciarlo. Ella se quedó inmóvil. La cuchara chocó contra la taza y un hilo de vapor subió como si dudara. ¿Está segura, señora Rosaura?, preguntó en voz baja. Segura no respondí. Pero es lo que debo hacer. No pienso criar a esta niña en el miedo. Camila bajó la cabeza. No intentó detenerme. Tal vez también necesitaba ese paso para descansar. Me vestí con la ropa más sencilla. Tomé el bolso y la carta de Emilio. Antes de salir, acaricié la frente de la pequeña. Dormía plácida, con las manitas apretadas en puño. Le prometí en silencio que volvería. El camino al pueblo era corto. Cada paso me devolvía la fuerza que creí perdida. Las calles despertaban despacio, con los puestos de pan recién abiertos y el olor del café recién molido flotando en el aire. Cuando llegué a la iglesia, el campanario marcaba las 7. Entré. Dentro, el padre Esteban arreglaba las velas del altar. Lo conocía desde hacía años, desde antes de que Emilio partiera a Guadalajara. Siempre había tenido una mirada que escuchaba antes que la boca. Cuando me vio, dejó el candelabro a un lado. Rosaura dijo: «Hace tiempo que no venías». Me acerqué despacio. Lo conté todo. Cada palabra me quemaba en la garganta, pero también me aliviaba. La carta, la confesión de Camila, el seguro, el nombre de don Armando, el miedo, la nieta. Padre Esteban no me interrumpió, solo asintió una y otra vez hasta que el silencio nos cubrió. «Eso no puede quedar así», dijo al fin. «Lo que me cuentas no es un rumor, es una verdad que grita». «Necesito ayuda», respondí. «No sé por dónde empezar». El sacerdote apoyó una mano sobre la mía. «Conozco a alguien en la policía local, el capitán Salcedo. Es un hombre justo. Puedo acompañarte». Aquel gesto me devolvió la esperanza. Sentí que por primera vez en mucho tiempo no estaba sola. Fuimos juntos hasta la comisaría. Era un edificio viejo, con paredes color crema y el retrato de la Virgen colgado en la entrada. El capitán, un hombre de rostro curtido, nos recibió en su oficina. Me pidió que contara todo otra vez. Lo hice, con la voz firme, sosteniendo la carta de Emilio entre los dedos como quien sostiene un testimonio sagrado. Cuando terminé, hubo un silencio pesado. El capitán se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia la calle. «Conozco el nombre de ese hombre», dijo. «Muchos lo conocen, pero pocos se atreven a decirlo en voz alta». «Yo lo digo», contesté, «y no me voy a callar más». El hombre me observó un instante y asintió. «Reabriremos el caso». Padre Esteban puso una mano sobre mi hombro. Yo respiré hondo, sintiendo que por fin la verdad empezaba a moverse.
Durante las semanas siguientes, la policía comenzó a investigar. Interrogaron a empleados, revisaron registros bancarios, y uno de los agentes encontró, en un depósito abandonado, una caja con documentos que confirmaban los movimientos ilegales de la empresa de don Armando. También hallaron restos de pintura del coche de Emilio en otro vehículo perteneciente a un guardaespaldas del empresario. Cada nueva prueba era como una brasa que me encendía el pecho. No era venganza lo que buscaba, era justicia, la justicia simple que permite respirar a los muertos y a los vivos. Un día, el capitán me llamó. Me pidió que fuera a la comisaría. Cuando llegué, estaba esperándome con un expediente en la mano. Lo tenemos, me dijo. Hay suficiente para detenerlo. Cerré los ojos. No supe si reír o llorar. Lo único que salió de mi boca fue un suspiro, uno largo, como si el alma me pesara menos. Esa noche volví a casa de Camila. Ella estaba en la puerta, con la niña en brazos. Le conté todo. No hubo aplausos ni gritos, solo un silencio lleno de alivio. Él siempre creyó que la verdad saldría, dijo ella. Ahora podrá descansar. Me acerqué y toqué la mano de mi nieta. Tenía los ojos abiertos, mirándome con una calma que no conocía en los adultos. Sonrió, apenas un gesto, y ese gesto me hizo sentir que, aunque el dolor no se borra, puede transformarse. Pasaron los días. La prensa local publicó la noticia. Empresario detenido por fraude y homicidio. El nombre de mi hijo apareció de nuevo, no en la página de sucesos, sino en la de justicia. Esa mañana, al leerlo, lloré. No de tristeza, sino de gratitud. Padre Esteban vino a visitarnos. Entró con un ramo de flores y un cuaderno. Pensé que podríamos celebrar una misa pequeña, dijo, por Emilio. No para llorarlo, sino para agradecer su valor. Asentí. Preparé la mesa, encendí una vela y coloqué en el centro la foto de mi hijo. A un lado, la carta que cambió todo. Y del otro, la manta de mi nieta. Camila se sentó a mi lado. La niña dormía en sus brazos. Cuando el sacerdote comenzó la oración, una paz distinta llenó la habitación. No era resignación, era aceptación. Emilio no volvería, pero su vida seguía latiendo en aquella criatura que respiraba al ritmo de nuestras palabras. Al terminar, el padre se levantó. No todos los finales son justos, dijo. Pero algunos finales abren caminos que no se cierran más. Yo lo acompañé hasta la puerta y me quedé mirando cómo se alejaba por la calle, con su sotana movida por el viento. Después, sin pensarlo demasiado, tomé una decisión que ya estaba escrita dentro de mí. Le pedí a Camila que descansara, que durmiera unas horas. Tomé a la niña y la sostuve largo rato, como quien sostiene el tiempo. Sentí el peso exacto del amor, ni leve ni insoportable. A la mañana siguiente, iniciamos los trámites. Padre Esteban me acompañó al registro civil. Llevaba en la mano la carta de Emilio. Cuando el funcionario leyó la parte donde él hablaba de su hija, levantó la mirada y dijo en voz baja: «Entonces, esta pequeña es su nieta». Asentí. Firmé con mano firme. En el acta quedó escrito su nombre, el que su padre había elegido, y al lado, mi apellido. Al salir del edificio, el sol me golpeó la cara. Era mediodía, y por primera vez en años sentí que la vida volvía a tener dirección. Camila me tomó del brazo. Caminamos juntas por la plaza, con la niña dormida en mi pecho. El murmullo del mercado nos envolvía como una canción vieja y familiar. Me detuve un momento frente a una fuente. El agua caía en espiral, reflejando destellos. En su superficie, por un instante, creí ver el rostro de mi hijo. Sereno, sin miedo. Sonreí. «Lo logramos, hijo», susurré. «No te olvidaron». Regresamos a casa cuando el sol empezaba a descender. Camila preparó comida. La niña balbuceó su primer sonido parecido a una risa. Ese sonido llenó la habitación con una claridad que ninguna justicia podría igualar. Me acerqué a la ventana. Afuera, el barrio olía a pan recién hecho. La vida seguía, y por primera vez no dolía tanto. Detrás de mí, en la cuna, la respiración de mi nieta marcaba un ritmo nuevo, distinto. Cada exhalación era un recordatorio. Del dolor nace la fuerza, de la pérdida, la ternura, y de la verdad, la libertad. Esa noche, antes de dormir, tomé la carta y la guardé en una caja junto a una foto de Emilio. Besé la frente de la niña y le dije al oído,
con voz apenas audible. Tu padre fue valiente. Y tú, pequeña, eres su continuación. Cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, el sueño llegó sin miedo. Afuera, el viento movía las hojas del jacarandá. Dentro, la vida había decidido quedarse. Cuando desperté al día siguiente, la luz del amanecer ya se filtraba entre las cortinas. Había un silencio que no pesaba, sino que acariciaba. Durante mucho tiempo, cada mañana me había parecido una carga, un recordatorio de lo que ya no tenía. Pero ese día, por primera vez, el aire entró distinto, más liviano, más mío. Me quedé un momento observando cómo la niña dormía en la cuna, con la boca entreabierta, el pecho subiendo y bajando al ritmo tranquilo de quien todavía no conoce la tristeza. La manta se movía apenas con su respiración, y ese gesto mínimo me pareció una promesa. Pensé en Emilio, en cómo su ausencia había llenado cada rincón de mi vida, y en cómo, sin quererlo, ahora volvía a estar en todas partes. El sol se reflejaba sobre la carta que había dejado sobre la mesa. La tomé entre mis manos y la leí una vez más. Cada palabra me sonaba diferente, más completa. Era como si el papel, cansado de llorar conmigo, ahora me hablara con ternura. No es un adiós, mamá, es una semilla. Entonces lo entendí. Él no me había dejado solo un recuerdo, me había dejado una razón pequeña, envuelta en manta, con los ojos cerrados y el alma limpia. Salí al patio y respiré. El cielo de Tonalá tenía ese azul profundo que solo aparece después de la tormenta. El mismo azul que da nombre a mi nieta, porque así la llamó Emilio, azul. Las flores del jardín se mecían con el viento. Pensé en lo que había pasado, en las cartas, en el miedo, en las lágrimas, en la justicia, en cómo la verdad, aunque llega tarde, siempre encuentra su camino. Y también pensé en todas las madres que, como yo, siguen esperando respuestas, una señal, una palabra que les devuelva el aliento. Mi hijo se fue. Sí, pero me dejó un motivo para seguir respirando. Me dejó la certeza de que, mientras alguien diga su nombre, no morirá del todo. A veces, la verdad llega en forma de carta, y aunque duela, también te devuelve la vida. Caminé por la casa con pasos lentos. Toqué las paredes, el marco de las fotos, los juguetes pequeños de la niña. Cada objeto parecía tener una historia distinta ahora. La ausencia había cambiado de forma. Ya no era un agujero, sino un espacio donde cabía la esperanza. Camila salió de la cocina con una taza de té y una sonrisa cansada. La observé y sentí gratitud. Dos mujeres tan diferentes, unidas por el mismo amor. Una que perdió a su hijo, la otra que perdió al hombre que amaba. Y entre nosotras, una vida nueva que no entiende de pérdidas, solo de brazos que la sostienen. Nos sentamos en silencio, sin palabras. Afuera, un vendedor ambulante pasaba gritando el precio de los tamales. Un perro ladraba a lo lejos. Todo era cotidiano, pero en esa cotidianidad había algo milagroso. Levanté la vista y por primera vez no sentí vacío. Sentí calma. En mi mente vi a Emilio sonriendo, como solía hacerlo cuando se sabía comprendido. Me pareció escucharlo decir: «Ya puedes descansar, mamá». No sé si era su voz o la memoria, pero la sentí tan real que me hizo cerrar los ojos. Y por un segundo, lo tuve de nuevo frente a mí. Abrí los ojos. El patio seguía allí, la niña seguía durmiendo, la vida seguía su curso. Y entendí que no hay que buscar milagros en los cielos. A veces los milagros están en la tierra, respirando sobre tu pecho. Esa tarde me senté junto a la ventana a escribir una carta. No para Emilio, sino para mí misma. Escribí lo que nunca me atreví a decir. Hoy el dolor no manda. Hoy la memoria no pesa. Hoy puedo mirar atrás sin romperme. Hoy mi hijo vive en la risa de una niña. Cuando terminé, guardé la carta en la misma caja donde descansaba la suya. Las dos cartas, madre e hijo, juntas. Dos tiempos del mismo amor. El sol empezó a esconderse detrás de los tejados. La luz dorada llenó la habitación. Tomé a la niña en brazos y salí al jardín. Las flores olían a lluvia y a tierra nueva. Me senté en el banco de madera y me quedé mirando cómo las sombras se alargaban, cómo el cielo se volvía un espejo de fuego. Pensé que tal vez así es la vida, una sucesión de despedidas que, de alguna forma, terminan convirtiéndose en comienzos. Que cada pérdida
nos enseña a mirar distinto, que cada amor deja algo que ninguna muerte puede robar. Azul abrió los ojos y me miró. Su mirada era limpia, curiosa. Sentí que, aunque ella no entendiera nada todavía, ya me conocía. Y comprendí que todo lo que había hecho, cada lágrima, cada decisión, cada paso, valía la pena solo por ese instante. La abracé. No dije nada, no hacía falta. El viento movió las hojas y trajo consigo un murmullo, como un eco lejano. Quizás era la voz de Emilio, quizás solo el viento jugando con mis recuerdos, pero en ese momento supe que no importaba. Él estaba, de alguna manera, en cada respiración. El día se apagó lentamente. Encendí una vela sobre la mesa. La llama temblaba, pero no se apagaba. Igual que la vida, igual que la esperanza. Miré hacia el cielo, donde la primera estrella empezaba a brillar, y susurré: «Gracias, hijo, por dejarme un pedacito de ti». Y con esa frase, sentí que todo estaba en su lugar. Ahora vivo con menos miedo. He aprendido que el amor no se mide en tiempo, sino en huellas. Que hay dolores que no se curan, pero se transforman. Y que, a veces, el alma solo necesita un motivo pequeño, una carta, una sonrisa, una niña para empezar de nuevo. Me quedé ahí, en silencio, mientras la noche se posaba sobre Tonalá. La luna subía despacio y el aire se llenaba de grillos. Cerré los ojos, respiré hondo y sentí paz. Porque sí, mi hijo se fue, pero me dejó un motivo para seguir respirando. Y aunque la verdad llegó tarde, llegó vestida de amor. Una carta cambió mi destino. Una vida pequeña me devolvió la mía. Si tú también has sentido que el amor de una madre trasciende la distancia y el tiempo, si esta historia tocó tu corazón, dale like a este video. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Y suscríbete al canal para seguir compartiendo conmigo más historias que te abracen el alma, historias que nos recuerden que, incluso en medio del dolor, siempre hay una razón para volver a respirar.